Que ya estamos intentando abrir a nivel europeo. La propia ministra de Sanidad lo ha planteado a distintos ministros de Sanidad europeos. También se está planteando en el ECDC, que es, digamos, el CAE, es el órgano supervisor de la evolución de esta pandemia a nivel europeo, y creo que es un debate necesario. Es un debate necesario porque afortunadamente la ciencia nos ha dado la respuesta para poder protegernos y reducir en la medida de nuestras posibilidades los contagios entre la población, y efectivamente estamos viendo que la letalidad no es la que tuvimos. Es decir, al principio de la primera ola, recordemos que teníamos letalidades del 13%. Hoy, de media, tenemos una letalidad que está cerca del 1%. Por tanto, creo que tenemos las condiciones para que, con precaución, poco a poco, abriendo ese debate a nivel técnico, a nivel de los profesionales de la salud, pero también a nivel europeo, empecemos a evaluar la evolución de esta enfermedad con parámetros diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar, que el debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido sobre todo la oferta de esos test, es decir, existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos. Este año estamos viendo ya cómo las grandes farmacéuticas están aportando nuevos medicamentos para poder prevenirse ante el virus del COVID. Y simplemente por darles un anuncio, el Gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales orales de COVID que ahora mismo está fabricando Pfizer, y que precisamente reducen en un 88% la posibilidad de hospitalización de los enfermos por COVID más vulnerables. En total vamos a comprar en torno a 344.000 dosis y esto lo vamos a hacer en el mes de enero. Y, por tanto, creo que tenemos también que ir evaluando la evolución del COVID hacia pues una enfermedad endémica de una pandemia, que es lo que hemos vivido hasta ahora. Pues mire, yo en esta cuestión tengo que decirle que lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico, que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Y no lo digo yo, lo dice el propio mercado cuando responde a esta cuestión, porque el sector cárnico en nuestro país sigue las máximas estándares de la normativa española y europea. Y es un sector muy importante desde el punto de vista exportador, con lo cual, en primer lugar, siento la polémica desde ese punto de vista. Pero también siento la polémica desde el punto de vista de que no se compadece con lo que está haciendo el Gobierno de España para con el sector primario. Estamos acompañando a un sector que, como otros muchos, al igual que en el resto del mundo y en particular en Europa, está sujeto a una profunda transformación. A una transformación que le está exigiendo, por un lado, producir más, de mejor calidad, con menores recursos, y garantizar además la rentabilidad de las explotaciones, en este caso ganaderas. Y el Gobierno de España durante todos estos años ha venido trabajando, no ya con la ley de cadena alimentaria, o no ya negociando yo personalmente en Bruselas una PAC con unos recursos semejantes a los que teníamos en la anterior fase, sino también ordenando todos estos sectores. Estas cosas no se saben, pero no aparecen en los medios de comunicación, o al menos no con tanta virulencia, pero los sectores lo conocen. En el año 2020, el Gobierno de España aprobó un decreto precisamente para ordenar las explotaciones o las granjas, digamos, del sector porcino. En el año 2021 hicimos lo propio con las del sector avícola, y ahora precisamente estamos trabajando para ordenar todo lo que representa el sector vacuno, ¿no? Las granjas del sector vacuno y del sector de la leche. Con lo cual, en fin, creo que tenemos por delante mucho trabajo, que lo estamos haciendo con las organizaciones y también, en buena medida, también con las comunidades autónomas. ¿Con el ministro después del episodio de sus declaraciones? Me va a permitir que, en fin, en el ámbito de las conversaciones privadas y de un órgano colegiado como es el Consejo de Ministros y con mis ministros, pues guarde mi debida discreción sobre esta cuestión. Pero insisto, como presidente del Gobierno, yo lo que tengo que hacer es expresar pues mi lamento y sobre una polémica que creo que... ¿Se equivocó en la forma el ministro? Insisto, lamento esta polémica. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. Y esto es lo que yo le pido a la derecha, el que, en fin, dejen a un lado esta oposición negacionista que mantienen desde el principio de la legislatura y antepongan el interés general a su interés particular.
Porque si uno no defiende el interés de los empresarios, ni tampoco el interés de los trabajadores, nos tendremos que hacer la legítima pregunta de cuáles son los intereses que está anteponiendo el Partido Popular ante este debate necesario. Igual que en la reforma laboral. Es evidente que no es la reforma laboral que el Gobierno de España hubiera hecho. Tampoco imagino la patronal o tampoco los sindicatos. Pero en aras de un acuerdo todos hemos cedido para poder lograr el mejor acuerdo que nos represente a todos. Creo que las condiciones son seguras. Hay que recordar que España fue ya un ejemplo antes de que existiera la vacunación en cuanto a la apertura y la presencialidad de nuestros niños y niñas en las escuelas y, por tanto, hay que tener confianza en el trabajo de los técnicos, en las consejerías, los gobiernos autonómicos y, finalmente, también confianza en una vacunación que está ampliamente respaldada también por nuestros niños y niñas.